Buenas, bendecidos con toda bendición, que gozo nuevamente el que nos abran la oportunidad de llegar a su casa a través de este medio de comunicación como hemos venido utilizando. Hoy es un día precioso, yo creo que hemos avanzado en el transcurso del tiempo en estos dos últimos años en cuanto a nuestras transmisiones. Yo quiero hacer precisamente un alto, quiero que veamos realmente que revisemos cuáles son nuestras experiencias y cuáles son nuestras entendimiento después de este año y medio, casi 2 años de pandemia. Creo verdaderamente que hay mucho que aprender, mucho que recordar, mucho que poner en práctica. La estructura del mundo ha cambiado, ha sido, considero yo, ahora muy diferente a como la conocíamos. Incluso algunos creen que las clases sociales se movieron hacia a la izquierda, los más pobres son más pobres y los más ricos son más ricos. Y esto es parte del nuevo desorden mundial. Bueno, pues vamos a orar antes de entrar a este tema. Creo que hoy vamos a hacer un alto, vamos a reflexionar. Quiero poner lo que hacía Israel en aquel tiempo, era poner un altar, y ese altar siempre le recordaba lo que Dios había hecho. Y esto enseñarás cuando pasaban en seco en el río. Dios dijo que sacaran una piedra por cada tribu. Lo que hizo esto es que ellos verdaderamente cada vez que miraban aquel lugar se recordaban que habían pasado en seco, que habían llegado en seco porque la mano de Dios estaba con ellos, y esto le tenían que estar enseñando a sus hijos. Y nosotros, hermanos, estamos frente a una situación hoy muy fuerte, creo yo. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí en sintonía, por no decir todas las personas que están hoy sobre el mundo, no habíamos vivido una pandemia, una situación de este tipo. Sin embargo, para muchos no ha terminado. Hoy mismo están las noticias llenas de que hay una nueva cepa. Esta nueva cepa, pues la llaman de interés. Bueno, es tantas cosas, hermano, pero yo quiero que aprovechemos este tiempo y que lo aprovechemos bien, compartiéndote las experiencias que yo creo que como iglesia son las más importantes para nosotros, comunidad de formación bíblica, herederos de bendición. Permíteme orar y pedirle a Dios, Padre Todopoderoso, Señor, que tu gracia, favor, amor y misericordia esté con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este tiempo para pedirte, Señor, que todo lo que hagamos y digamos hoy te glorifique. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la gracia, el amor y la misericordia que nos has derramado, Señor, en este momento, sea multiplicada, Señor, en cada uno de nuestra vida. Que no seamos solamente oidores, sino que hacedores. Gracias por permitirnos entrar a las puertas, Señor, de la casa de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice su casa, deseamos paz. Como decía nuestros hermanos judíos, shalom, shalom, Señor, que significa que todo esté bien, que haya bien en todo lo que hacen, Señor, y que todo lo que ellos tengan, Señor, esté pleno. Oramos porque tu palabra dice que tú nos dejas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te pido, Señor, en este tiempo que lo vivamos y lo practiquemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, estamos grabando hoy, el día de hoy, nuestro equipo de producción no me ha podido asistir, así que estoy haciéndolo de una forma diferente. Espero que el mensaje llegue de la manera apropiada. Bueno, les voy a leer en Jueces capítulo 2, versículo 8 al 11. El libro de los jueces habla acerca de la transición entre un caudillo que había sido llevado por Dios después de Moisés para entrar a la tierra prometida a aquel pueblo que tuvo grandes victorias y que realmente la palabra de Dios nos manifiesta cómo eran las victorias. Vencieron reyes, tomaron ciudades y establecieron en Israel, en esa tierra prometida. Es el temor porque Dios estaba con ellos. Y dice que Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad. Mire qué lindo, hermano. Aquel hombre que salió de Egipto sin poseer nada, muere en una tierra de su heredad.
Y esto desde ya nos empieza a hablar el testimonio de la vida de Josué, que muere en una heredad. Hay mucha gente en la tierra que pasa, hermano, sin pena ni gloria y que finalmente al final del tiempo no pueden tener una heredad. Ahora dice la palabra de Dios que también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocían al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Mira, amado hermano, qué importante es esto. Aquel hombre que pasa de una tierra de esclavitud a una heredad. Este hombre, mientras Israel lo siguió, lo conoció a él, estuvieron ahí, hermanos, tomando todo lo que era de ellos. Ahora, la palabra de Dios dice que pronto una generación se olvidó de Josué, se olvidó de lo que enseñó Josué, que era Dios, y se olvidó de las obras de Dios. Nosotros estamos viviendo, creo yo, hermanos, en un tiempo muy rápido. Estamos viviendo en un tiempo en el cual no tenemos tiempo para cocinar, estamos preparando comida instantánea. Casi todas las personas pierden la paciencia hoy en día por las diferentes situaciones. Usted está parado en el tráfico y de repente da la luz verde. Las mismas personas que le acompañan dicen, ya dio verde, todos quieren que sea de una forma inmediata, rápido. Estamos corriendo. Y me temo, hermanos, que esto que le pasó a ellos en generaciones nos pueda pasar a nosotros. Tan solo un mes después de que las situaciones se han puesto más normales, la gente pudo haber olvidado rápidamente ese año, año y medio que estuvimos clamando, que estuvimos pidiendo, que estuvimos recibiendo para que Dios nos volviera, hermano, a dar una normalidad. Creo que muchas personas han olvidado este tiempo y no lo digo, hermano, como algo para causar temor, sino lo que aprendimos ahí. Y esto es lo que hoy quiero. ¿Qué aprendimos, hermano, o qué hemos estado aprendiendo durante los últimos 18 meses para que no se olvide tan solo en unos cuantos días? ¿Qué es lo que hemos estado hablando? No nos podemos olvidar de Dios ni nos podemos olvidar de las obras de Dios. Y esto es lo que hoy precisamente les decía que quiero hacer un alto. Quiero poner este día, hermano, ahí en las diferentes plataformas que dejamos colgado este mensaje, en el corazón de ustedes, en la iglesia que nos estamos congregando ya también el día domingo. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el ABC? Y yo considero, hermano, que esto que nos hemos aprendido, Dios realmente nos lo ha regalado. En primer lugar, quiero hablarles de la oración. La oración es un fundamento. Eh, Hace unos meses atrás, cuando la situación estaba crítica, recuerdo yo que recibí el Señor poder hacer un grupo que le llamamos Luz Encendida. Este grupo empezó, hermanos, con el deseo, el anhelo de tener cada hora oración. Y la verdad es que vimos grandes y hermosos testimonios. Eh, Pasaron por ese chat no sé cuántas peticiones de sanidad, no sé cuántas peticiones, hermanos, de ver cosas sobrenaturales y verdaderamente surgieron testimonios maravillosos de que Dios lo escuchó. Eh, la, 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 la oración puede mucho, hermanos, y yo he visto hoy una nueva dimensión de la oración en la vida espiritual. Dios quiere que oremos y que oremos efectivamente, que oremos de acuerdo al propósito que Dios nos quiere dar. La palabra de Dios nos enseña que busquemos las cosas las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Y quiero, antes de seguir hablando del tema de la oración, verdaderamente hacer una diferencia aquí en un tema que me parece sumamente importante. La oración que Dios nos da es un regalo maravilloso, pero tenemos que tener el entendimiento. Hablemos, por ejemplo, de la bendición. ¿Qué es para uno la bendición? Hay personas que dicen, hermano, qué bendición, ya compramos el pavo. Hermano, qué bendición, ya compré un carro. Hermano, qué bendición, ya me fui de viaje. Mira, hermano, Efesios 1 dice la palabra de Dios que bendito sea Dios y Padre que hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Qué es la bendición?
La bendición que Dios nos ha dado tiene que ver con la escogencia, con la gracia, con el favor, con la salvación, con el llamado, con los dones. O sea, las salvas, todo lo que Dios nos ha dado en bendición, hermanos, es eterno. Mucha gente le ha llamado a las cosas añadidas como la bendición, y eso se le llama las añadiduras. ¿Cómo nosotros conseguimos una añadidura o cómo nosotros tenemos una añadidura? O sea, em, hay gente que ora, Señor, dame un empleo. Y por supuesto que Dios se lo va a dar. Pero ¿cómo debería ser una oración más efectiva? Fíjate que la oración efectiva puede mucho. Yo creo que es bien importante. El apóstol Pablo oraba en Efesios 1:18 que dice la palabra, te lo quiero leer aquí. Creo que lo tengo en anotación. 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Entonces nuestra oración cambió. Cambió, hermanos, en el sentido de que para ser más efectiva, Dios ha hecho y nos ha permitido a nosotros, la iglesia en general, la sabiduría y la revelación del conocimiento de Dios. Pedir una bendición de Dios es que estamos bendecidos ya con toda la bendición. Hemos de pedir, hermanos, para que seamos entendidos, para que podamos comprender con sabiduría. La palabra dice en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Nuestra oración, hermanos amados, es hoy enfocada a qué es la justicia. Puedes creer, hermano amado, que hay mucha iglesia que no sabe qué es la justicia de Dios. Habla de una justicia social, a veces una justicia política, a veces una justicia legal, pero ¿cuál es la justicia de Dios? Y en este punto mucha gente me hace la pregunta, ¿cuál es la justicia de Dios? Bueno, básicamente en el ABC de la justicia es que Dios mandó a su Hijo para cumplir toda justicia. Que Él en la obediencia divina se hizo justo. Y por medio de esa justicia que Él tiene, nos justificó a nosotros. De tal manera que nosotros hoy somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. La justicia divina no tiene que ver, hermano, con pagar sueldo, no tiene que ver con pagar el IVA, no tiene que ver, hermano, con dar mi tierra. La justicia que nosotros tenemos es la justicia que recibimos en Cristo Jesús, en la obediencia que Él tuvo, para que nosotros, hermano, pudimos ser justificados por Él. Entonces, buscad el reino de Dios y su justicia. No está hablando, hermano, que yo sea buena gente, que yo pague buenos salarios, que yo pague el IVA. Es que yo viva en la fe de la obediencia en Cristo Jesús. Cuando yo vivo en la fe de la obediencia en Cristo Jesús, por supuesto que vas a pagar buenos salarios, por supuesto que vamos a pagar el IVA, por supuesto que vamos a tener una vida diferente, pero no como el fin principal, sino como un producto, un fruto de vivir en la justicia divina. Entonces, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es buscar en Cristo Jesús la vivencia en la fe y en la obediencia total que Él nos quiere dar. Ahora, para esto hay que orar. Hay que orar, hermano, porque es mucho más fácil para la gente. Mire, usted, honre padre, madre, usted tiene que dar el diezmo, usted tiene que dar esto, hermano amado, y la gente se cree justa por lo que hace. Estábamos hablando con una persona y acerca del joven rico que tuvo que dar todo. Y decía, verdaderamente eso es muy fuerte y hoy en día yo me tengo que despojar de todo para poder entrar al reino. Em, y otro hermano muy sabio le decía, más bien usted tiene que ser obediente a Dios. Mire, le dice, si una persona tiene en su cuenta de banco 1,000 quetzales y se despoja con 100, probablemente se considerará ella misma una persona muy justa.
Probablemente ella se considerará a sí misma una persona muy generosa. ¿Por qué? Porque los otros hermanos dieron 10, dieron 20, dieron 3, ellos dieron 100 quetzales. Hablemos de una persona que tiene $1,000,000 en sus cuentas, da $100,000. ¡Wow! Dice la gente. ¡Qué generosidad encontramos en esta persona! Pero realmente no es mayor cosa y a cambio está ganando una posición eclesial, una fama. Entonces esos $100,000 que está ayudando para una buena causa, hermanos amados, es realmente un sentirse bien, un sentirse él complacido con lo que está haciendo. Pero puede ser muy alejado de, de ser justo delante de Dios, porque la mujer dice que estaba ahí, dio 2 monedas, que era todo lo que tenía. ¿Qué tal si ese hombre millonario, en lugar de pedirle $100,000, le pide toda su fortuna? ¿Estaría dispuesto a darlo? ¿Estaría dispuesto a darlo como fe y obediencia a la justicia que Dios le da, sabiendo de que Dios le dará un tesoro mayor? Entonces, hermanos amados, cuando nosotros oramos, estamos orando verdaderamente en entender esta sabiduría, comprender esto. Eh, por ejemplo, el principio de la prosperidad. ¿Cuál es el principio de la prosperidad, hermano, que Dios nos quiere dar? Pues básicamente yo entiendo que la prosperidad está en 3 cosas. Uno, un corazón generoso. Dos, un trabajo continuo. Y tres, una gracia multiplicadora de Dios. Hay personas que hacen pactos y que son muy invitados a hacer un pacto porque no quieren trabajar. De ni modo, yo les ofrezco. Yo vengo hoy y les digo, hermanos, mire, agarra un sobre hoy y mete en su sobre una ofrenda generosa. Dios se la va a dar al 100 por 1. Claro, la gente dice, ya voy yo. En primer lugar, hermanos, Dios conoce el corazón. En segundo lugar, eso que no va acompañado de trabajo, hermano, que se reciba en un momento, se puede perder en un mismo instante. Y tercero, hermano, es que si Dios no bendice, en vano trabaja el albañil. Entonces, ¿qué es la oración? La oración, hermano, es pedir ese entendimiento de las cosas que Dios nos quiere dar, de poder comprender lo que Dios nos está dando en este momento. ¿Cuál es, hermano, la salud? Dios quiere que seamos sanos, pero ¿por qué hay mucha gente enferma? Tiene que haber mucha amargura para que haya artritis. Tiene que haber, hermano, mucha tristeza en el corazón, mucho odio, mucho rencor, para que en algún momento todas esas emociones manejadas, hermano, en el espíritu puedan repercutir en el cuerpo de una persona. Entonces, la oración del justo puede mucho, hermano, pero debe ser una oración con entendimiento. Mira, en Lucas 18, que Dios nos habla acerca de la oración. Dice la palabra de Dios que Dios nos dijo que debíamos orar y no dejar de orar. Y nos pone un ejemplo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Qué era lo que pedía la mujer? La mujer no estaba pidiendo, hermanos, que pudieran de alguna manera tener una provisión abundante. No estaba pidiendo, hermano, de que tuviera una oportunidad de trabajo. No, realmente, hermanos, ¿qué estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Yo quiero que usted verdaderamente vea esta parte maravillosa. Señor, hazme justicia. Porque tenía un adversario, hermano, que no le hacía justicia. Ella llega delante del trono de la gracia del Señor, no para pedir cosas materiales, va verdaderamente con entendimiento delante del trono del Señor para traer una causa a su vida. La oración, hermano, en este tiempo de pandemia, Dios nos ayudó. Verdaderamente, yo considero, hermanos, como tú, de que Dios no mandó este virus, pero lo permitió. Y las diferentes mutuaciones que haya, ha traído, hermano, sobre los corazones de mucha gente, pero mucha gente, verdaderamente lo que había en ellos. La pandemia y sus consecuencias trajeron en el corazón de mucha gente lo que había en ellos.
No, no es que apareció, ya estaba, lo hizo evidente, salió a luz. Por eso es que nosotros tenemos que orar. Por eso es que nosotros tenemos que estar en continua oración, hermanos, con una oración efectiva, conforme lo que Dios nos quiere dar. Y como dice el apóstol Pablo, decir en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias. Amén. Entonces, la primera parte que yo considero, hermano, que es oportuno en este tiempo que recordemos es la necesidad de orar. Efectivamente, no, Padre, en el nombre de Jesús, recibe, te pido por mi mamá, mi abuelita, Señor, dales, por ejemplo, toda provisión. Y echábamos una hora. No, hermano, es de ser un alto. En este tiempo de pandemia aprendimos a ser altos, tuvimos tiempos para ser altos, entendimos verdaderamente la necesidad de orar. Yo comprendí aquí, hermano, en la pandemia que a veces hacía algo, estaba siempre tan apurado y después le decía al Señor que bendijera lo que había hecho. Hoy mi oración en muchos aspectos de mi vida, aunque no en todos los confieso, es que ahora oro antes de hacer algo para ver si está conforme a lo que Dios ya bendijo. Y una vez que está conforme a lo que Dios ya bendijo, hermano, sé que voy a recibir todo. Antes salía de viaje, por ejemplo, y en el camino, antes de aquí en la puerta de mi casa, ese Señor, ato y ligo todo espíritu de robo, asalto, accidente, y todo. Ahora, Señor, le pido, Padre, si es posible, dame ese viaje. Y Dios me da el querer y el poder. Ese día, hermano, yo sé que el Dios que me ha dado el poder hacer ese viaje también va a estar y ligar todo espíritu de robo, asalto, accidente, todo, hermano. Y ya no es que ore en la salida como esperando, hermano, encontrar el favor de Dios. Es que ya sé que voy en un viaje que Dios ha bendecido. Hermanos amados, la oración debió haber cambiado en este tiempo para nosotros, su iglesia, y el enfoque de la oración también. Otra parte que creo que también debemos de poner como una piedra, hermano, en el altar, como para recordar, es la fe genuina. Muchas personas van a la iglesia por muchas motivaciones y aunque son loables, no todas son correctas. Hay unas motivaciones tan sarcásticas como si no iban a la iglesia, no los invitaban a comer. Otros porque tenían que acompañar a una persona y Dios verdaderamente, hermano, vio cuáles eran estas motivaciones. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Mire qué lindo, hermana, esto que Dios nos está dando. La fe genuina, el segunda piedra, el segundo lugar de recuerdo, hermanos amados, es probada. La fe es probada. La fe de muchos vino a ser probada realmente en cuanto al pacto matrimonial, en cuanto a la vida económica, en cuanto a la vida relacional. Muchas cosas, hermano, vinieron a ser probadas en este tiempo. No conozco un solo matrimonio que no tenga inconveniente. El inconveniente es parte del matrimonio como lo es la alegría y la realización personal. No conozco un matrimonio, hermanos, exitoso de 60, 50 años que haya tenido un tiempo difícil, pero salieron adelante, conquistaron el obstáculo, lograron, hermano, vencer aquello. Y la fe vence esas cosas. La fe vence las pruebas económicas. La fe vence las pruebas relacionales. La fe vence las pruebas. Pero la fe debe ser probada, hermano. Porque una fe que Dios nos ha dado, hermano, para ser aprobada, primero tuvo que ser probada. El apóstol Juan escribe algo bien importante en 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Oiga, ¿por qué escribieron la palabra? Para que sepamos, hermano, para que sepamos verdaderamente la fe.
tiene que saber, la fe tiene que estar basada en un conocimiento adecuado. La fe, hermano, no es una fe ciega. La fe es una fe que ha sido dada con la revelación de las cosas que Dios nos quiere dar. Pero esto necesitamos tener un conocimiento adecuado. La semana pasada tuve una boda y me dieron ocasión los hermanos de celebrar una boda. Yo venía realmente dichoso por este tema, muy contento de ver que la gente verdaderamente se quiere casar, aunque no toda, hay gente que solo quiere vivir como novios dentro de la mesa, en la boda. Yo le digo, ¿y cuánto tiempo llevan con su esposo casados? Ah, no, no somos casados, somos novios. Somos, sí, ya vivimos juntos hace como 3 años, tenemos una nena de 2 años. No, disculpe, le digo yo. Y a veces procuro, ustedes ya están casados, lo que no han celebrado es la ceremonia, porque si ustedes viven juntos, si ustedes tienen una hija, hermano, no están jugando a ser novios. Deben de saber verdaderamente que tienen que basar que el hombre dejará a padre y madre y se unirá y los dos se unirán y son una sola carne. El pacto que nosotros hacemos delante de numerosos testigos es un pacto para testificar a Dios, que nos testifica delante de los ángeles. Pero una persona que se hace a otra, se hacen una sola carne. Y por eso, hermanos, es que un pecado que es sumamente difícil y que está haciendo un paréntesis en eso es el adulterio o la fornicación, porque de dos se hacen uno. Ahora, hermanos amados, tenemos que tener un conocimiento, qué es el matrimonio, qué es esa institución del matrimonio, cuál es el regalo que Dios nos ha dado. En Romanos 10, 8 y 9 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo se refiere al contenido de la fe, los datos o la información que el pecador debe saber para poder ser salvo, hermano. El pecador no puede ser salvo poniendo su fe en algo falso, aunque sea sincera su creencia. Es por eso que debe tener un conocimiento de quién es Cristo y de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su exaltación y señorío. Y esto nos lleva a otra parte que es bien importante dentro de esa fe, que hay que tener un corazón, una convicción profunda, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. La naturaleza de nuestra fe es una naturaleza profunda en el corazón. Es decir, salieron a relucir aquellas cosas en las cuales estamos verdaderamente aseados en nuestro corazón, estamos tomados en nuestro corazón. Estamos convencidos. La fe debe tener convicciones profundas, no por lo que ves, sino por lo que crees. Y esa convicción te lleva a una confesión verbal. Por eso, hermanos amados, que creo que dentro de lo nuevo que está pasando es que debemos hablar más de nuestra fe, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Tenemos que hablar más abierta en nuestra fe. Tenemos que creer verdaderamente, hermanos, que lo que estamos creyendo en el corazón, estamos viviendo en nuestra vida, debe ser hablado en nuestra fe, porque la fe, hermano, que es con palabras, es una fe genuina que da vida. Hermanos amados, necesitamos exponer nuestra fe a muchas personas. No te estoy diciendo el viejo discurso, vamos a la iglesia. No, te estoy diciendo, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor, cree en lo que ha hecho, cree en su obra, cree en lo que nos ha ofrecido, cree en todo lo que Él ha hablado en la palabra de Dios para ser verdaderamente salvo. Y claro, esta fe necesita una relación íntima con Dios. Como dice en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, hermanos amados, una oración, una fe sincera y otra piedra que creo que nosotros tenemos que recordar es el trabajo. El trabajo es un regalo de Dios y mucha gente ve el trabajo como algo, hermano, cual es duro y está afligido.
El trabajo duro y afligido es el trabajo bajo maldición, porque Dios dijo, con el sudor de tu frente trabajarás. ¿Saben ustedes, hermano, que los sacerdotes del antiguo pacto usaban ropa que no los hacía sudar? Porque todo lo que tiene que ver con sudor era parte de aquella maldición que Dios había traído. El trabajo es una bendición. Lo que es una maldición es el sudor. ¿Qué quiere decir? El esfuerzo humano. Hermanos, por eso es que en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, el trabajo que es el que Dios quiere que realicemos, aún en medio de situaciones críticas, va a permanecer. Y siempre, oiga, siempre un trabajo que se hace en esas condiciones, tarde o temprano, va a traer fruto. Hermanos amados, no miremos el trabajo como una aflicción bajo la tierra. Miremos el trabajo como una bendición que Dios nos da. Fíjate que estoy hablando de bendición, no por las añadiduras, una bendición que Dios nos da, porque fue preparado desde que el hombre le concedió Dios la tierra para que la guardase y la cuidara. El trabajo es una bendición de Dios, tener fuerzas para hacerlo. El que trabaja siempre va a esperar un fruto, tarde o temprano. Todo trabajo que hagas va a traer un fruto, porque no se hace como para el hombre, sino se hace como para el Señor. Yo creo verdaderamente, hermano, que el trabajo en las diferentes formas, porque Dios me ha mostrado que el trabajo que se hace de esta manera, cualquiera que sea, hermano, trae el fruto que Dios nos quiere dar. Entonces, la tercera parte, hermano, la oración, la fe genuina, el trabajo que Dios nos da. El trabajo para la iglesia, por ejemplo, entendimos hoy que no debe ser intramuros. El trabajo que hacíamos es tener un buen equipo de alabanza, tener una bonita instalación, tener unas buenas sillas, hermanos amados, y trajimos para acá todo ese esfuerzo humano. Cuando el trabajo debe ser hacia afuera, llevar la palabra, el reino de Dios y su justicia allá al necesitado, al que necesita, hermano, esta palabra necesita un trabajo, pero ese trabajo que se hace de corazón, hermano amado, es un trabajo que tarde o temprano va a traer frutos. Estoy convencido que durante la pandemia mucha gente comió del fruto de su trabajo. Así que la tercera cosa que quiero recordarles hoy, hermano, como un memorial, además de la oración, además de la fe genuina, es el trabajo. Y cuarta cosa, no es que solamente hayan cuatro, sino que creo que estas cuatro son importantes que las recordemos. Está el corazón. En 2 Corintios 9:7, la palabra de Dios dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto fue algo que aprendí y quiero dejar en tu corazón, hacerlo a la manera de Dios. Y voy a recordar un ejemplo que puse a su debido tiempo y que creo que es bueno que lo podamos tener. Eh, Vamos a suponer que tú estás organizando una fiesta con 10 personas y la fiesta tiene un costo de 1,000 quetzales. Entonces, la forma de gestionarlo es decir, bueno, somos 10 personas, 100 cada uno para hacer los 1,000. Pero tú no vas a hacerlo hoy a la forma tuya, lo vas a hacer a la forma de Dios. Y vas a decir, bueno, que cada quien dé como dispuso en su corazón. Entonces, no basta, no faltará el primero que diga, bueno, yo tengo 50, aquí están mis 50. Otro que diga, aquí están 75. De repente estará el que se siente justo y que ya hizo esto en la mentalidad. No, aquí están mis 100. Y de repente tú te das cuenta que son 7 personas y que tu presupuesto va por 425. Cuando haces los tres dentro de 575, dices, bueno, ¿qué me va a hacer falta más?
Pero la octava persona que no da por necesidad ni por nada, da 600. Aquel que se creía justo dijo, yo doy 100, lo mío, lo justo, yo doy. Pero no pudo dar un poquito más. El otro que se siente siempre pobre, siempre da menos para que alguien dé más, o sea, su vida siempre es conforme. Pero de repente se levanta el generoso. Como administrador te das cuenta que has pasado de un presupuesto de menos 575 a un presupuesto de más 25, faltando todavía dos personas. Esta es la abundancia de Dios. Esta es la manera en la cual Dios provee sus cosas y la manera en la cual yo le doy gracias a Dios de pastorear una iglesia que entiende y vive esto. No es la iglesia que da únicamente para sentirse justificado. Es una iglesia que siempre es dadora. Y no está hablando únicamente de, sus de la economía, está hablando de todo. Es una iglesia que siempre da, que tiene un corazón generoso, que no espera, hermanos, dar lo que todos piensan que va a dar, sino siempre da más. Hermanos amados, durante el tiempo de la pandemia, y esta parte es bien importante, hemos de entender que es necesario tener un corazón generoso delante de Dios, que cada quien dé como propuso en su corazón. Pero la forma de ser prósperos es con un corazón próspero, no con necesidad, no por tristeza, sino con esa generosidad que Dios nos da. Hermanos amados, en la base del corazón está la vida del creyente. La gente con corazón mezquina vive mezquinamente. La gente con buen corazón vive conforme a su buen corazón. Es necesario que nosotros, hermanos, hagamos una reflexión de estas cuatro cosas, de una oración eficaz, de una fe genuina, de un trabajo continuo, pero de un corazón generoso, siempre dispuesto a dar. Yo quiero orar, hermano, y quiero decirte que para mí, para, para este servidor, estas cuatro cosas han sido vital en este tiempo. Y le pido a mi Dios no perderla. Pido a Dios que todo lo que está haciendo ahora sea perfeccionado en Cristo Jesús, que esta gracia maravillosa que hemos recibido pueda alcanzar a muchos más y de alguna forma pueda traer sobre tu vida también un altar personal de reconocer que Dios hizo en tu vida para que se lo enseñes a tus hijos y para que ellos vean y nunca se olviden del Dios que nos bendijo, guardándonos de todo mal, porque Dios ha sido bueno y añadiéndonos toda dádiva buena y todo don perfecto. Yo quiero orar contigo hoy. Si me lo permites, quiero pedirle a Dios Padre Todopoderoso, Señor. Gracias por el regalo maravilloso. Gracias, Señor, por la gente que se apartó en este tiempo, Señor. Que se debemos, Padre, en el nombre de Jesús, que fue personas que en algún momento fueron un propósito eterno en nuestra vida. Oramos, Señor, para que estas personas que tú has apartado, Señor, y no estoy hablando de la iglesia, Señor, tú sabes que uno no es un tema eclesial el que hablo, estoy hablando de la vida de las personas, Señor. Van a reconocer en ti si nosotros reconocemos en ti que hay vida, Padre. Te pido, Señor, por nuestros procesos personales, esos procesos, Señor, que en algún momento fueron tal vez, Señor, hasta de temor, inseguridad, porque yo confieso, Señor, que hubo algunas oraciones que no era yo, sino era mi temor hablando. Pero Dios, cambiaste mi temor en seguridad y cambiaste, Señor, toda aflicción en paz, Señor. Oro hoy en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestros corazones estén despiertos a tu plan, a tu justicia, a tu voluntad, y que seamos obedientes, Señor. Que seamos generosos en gran manera, Padre. Que podamos compartir, Señor, sobre todo el tesoro más grande que nos has dado, que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino, Señor, y que trabajemos, Señor, arduamente para llevarlo a cabo. Señor, en el nombre de Jesús, oro en este tiempo y gracias por todos mis hermanos que están conectados, para que ellos tengan un altar, Padre, ahí de recordar, Señor, un memorial, Señor, de saber todas las grandezas y que todo lo que hemos aprendido en este tiempo no se nos olvide tan fácilmente, Señor, entrando a fiestas, Señor, y que tengamos que volver
a vivir otra pandemia, Señor, de peores magnitudes, Señor, para recordar, Señor, todo lo que tú nos estás dando. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y oro, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermano, gracias. La invitación es que si estás en Guatemala, reúnete con nosotros. Eh, si estás sintonizándonos afuera, déjanos siempre ese mensajito ahí, que es tan edificante saber que estás ahí escuchando. Damos gracias a nuestro hermano José Vicente que nos ayuda con la transmisión de la radio. Todos y cada uno de ustedes que están lejos oyendo, los que no han podido pues todavía congregarse, pero su corazón está con nosotros. Así que bendecimos su vida, su casa y gracias por estar aquí. Es un gozo maravilloso y esperamos verlos la próxima. Bendecidos hermanos con toda bendición en Cristo Jesús.